Buenos días, ejecutivos, ejecutivas de la industria del juego. Muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente en este ciclo G&M One on One, un ciclo de entrevistas personales y profesionales con líderes de la industria del juego en Latinoamérica y el mundo. Hoy tenemos la gran oportunidad de aprender y de escuchar a una ejecutiva de gran importancia a nivel regional, a nivel latinoamericano. Estamos hablando de Rosa María Muñoz Moreno. Ella es vicepresidenta de Desarrollo Comercial de Coljuegos, el ente regulador de Colombia. Buenos días, Rosa María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días para todos. Gracias a ustedes por invitarnos. Es un honor para nosotros compartir este espacio con ustedes. Perfecto, y como usted sabrá, este espacio lo que busca es generar un acercamiento personal, profesional a los ejecutivos del sector, y en ese sentido invitamos a los ejecutivos a hacer un recorrido por pasado, presente y anticipando el futuro de sus vidas y también de lo que es sus profesiones, sus trabajos. En ese sentido, Rosa María, queremos que nos pudiera contar algunas impresiones, recuerdos de su formación, de su crianza por sus padres, de los valores que inculcaron en usted y cómo esos valores la han acompañado toda su vida. Bueno, pues digamos, para mí un honor hablar de un aspecto tan personal como mi familia. Crecí en una familia numerosa, somos 5 hermanos y mis papás creo que principalmente trataron de educarnos en el respeto por el otro, tener mucha empatía, siempre pensar en cómo te sientes tú en el lugar de los demás. Creo que eso ha sido determinante para mi formación como persona. Siempre trato de ponerme en el lugar del otro y pensar cómo está sintiendo el otro. Y aquí pues esto me ha servido mucho porque trato de ponerme en el lugar del operador, en el lugar del jugador, en el lugar del regulador y trato de mirar las cosas desde diferentes perspectivas y a través de diferentes roles. Creo que eso de tener muchos hermanos y tener que sentir respeto y la empatía sobre el otro me genera mucho éxito y acertado en la toma de decisiones. Mucha responsabilidad. Mi mamá siempre nos inculcó hacer las cosas bien, hacer las cosas completas, completar nuestros deberes. Teníamos obligaciones en la casa de ayudar con ciertas cosas, entonces la responsabilidad, el compromiso, ser muy estudiosos. Mi mami también nos inculcó todo el tiempo dedicarnos mucho a estudiar y a cumplir con nuestras obligaciones de manera responsable. Y otro principio que creo que debo resaltar es el tema de la honestidad. Siempre hablar con la verdad, siempre ser muy directo, siempre tener las cartas sobre la mesa, no hacer, digamos, ningún tipo de negociaciones por debajo, sino siempre todo muy transparente. Creo que esas son como las cosas más importantes que nos inculcaron siempre, trabajando desde la hermandad, desde salir todos adelante, desde mantenernos unidos para poder hacer grandes cosas. Y creo que eso, pues, se ve reflejado en la forma en la que trabajo y en la que soy hoy en día. Excelente. Revisando un poco su formación, usted estudió leyes, luego empezó a desarrollar su profesión en el área docente y después en espacios públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, luego el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia, esos primeros pasos en su profesión, en sus trabajos en el área pública, qué experiencia pudo acumular en esos ámbitos. Bueno, empecé muy chiquita en la universidad siendo auxiliar docente. Me encantaba dictar clase, prepararme para hacerlo. Me parecía un reto muy especial. Yo estudié en una universidad pública acá en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, y de verdad que era un honor poderme parar frente a algunos compañeros y poder compartir algo de lo que yo había estudiado y había podido aprender. Tuve un tutor que fue maravilloso y que me guió en ese proceso, en el que tuve la oportunidad de dar y recibir, porque cuando uno es docente, cuando uno comparte algún tipo de saberes, recibe mucho. Es un proceso en doble vía. Compartir conocimiento es también aprender. Y eso me generó pues muchas fortalezas para poder expresarme, para poder expresar una idea, tratando siempre de aportar. Creo que desde la experiencia docente resaltaría mucho eso. Y pues se le quita a uno mucho el miedo, ¿no? Enfrentarse a los estudiantes es un reto que se asume con mucho amor, con mucho cariño, que todo el tiempo te está impulsando a ser mejor, a investigar y pues lógicamente a tener el conocimiento para poder enfrentarte a un público en una universidad pública, pues es bien complejo. De la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, rescato mucho el rigor jurídico. Es una entidad maravillosa, una entidad técnica preciosa,
que le exigía a uno mucho estudiar, ser muy juicioso, tener, digamos, todo claro. Allí aprendí un poco del derecho sancionatorio, de las leyes, digamos, que buscan verificar si hubo algún comportamiento por parte de los particulares, y el rigor jurídico era muy importante allí. Teníamos que ser muy estrictos, teníamos que aplicar las normas. Entonces aprendimos a poner, a revisar decisiones judiciales, a revisar doctrina. Esta fortaleza creo que me dejó esta entidad que me ha servido y que me acompañará, yo creo que por el resto de mi carrera. Y mi paso por el DNP, por el Departamento Nacional de Planeación acá en Colombia, que lo hice al final a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, realmente me dio mucha versatilidad, porque en el DNP, en la oficina jurídica, que era donde yo estaba, teníamos que asesorar a muchas dependencias en diferentes temas. Entonces teníamos temas de contratación pública, temas de infraestructura y transporte, temas de energía sostenible, teníamos situaciones de agricultura, teníamos un sinnúmero de temas porque el Departamento Nacional de Planeación es una entidad transversal. Entonces, allí como que desarrollé esa capacidad de abordar temas que son muy disímiles, con un sentido muy práctico, pero sin perder ese rigor jurídico y mantener ese equilibrio, digamos, que pues para mí resulta fundamental también a la hora de desarrollar algún proyecto, ¿no? Ser muy riguroso, hacer las cosas muy bien, pero al mismo tiempo ser capaz de con practicidad resolver problemas y abordar temas diferentes desde diferentes perspectivas. Sin duda son todas características que seguramente aplicó en su siguiente trabajo. Usted entró a Coljuegos en el año 2016. Me imagino que todas esas herramientas que menciona, sus propios valores también, la cuestión de la honestidad, del trabajo, son todas elementos que son fundamentales para trabajar en este ente. Pero usted no sé si tenía un contacto previo con el juego, qué era lo que usted sabía sobre la industria, qué vínculo había tenido y cómo fue, me imagino que su proceso de aprendizaje para poder insertarse en Coljuegos y desarrollar sus funciones. Pues te cuento que antes de entrar a Coljuegos, al regulador colombiano, no tenía ni idea de juegos de suerte y azar. O sea, nunca había trabajado este tema que pues, es una actividad monopolizada del Estado. Nunca había tocado temas relacionados con el monopolio. De vez en cuando jugaba a un juego lotérico acá en Colombia que se llamaba Loto, lo compraba muy de vez en cuando, pero ese era mi mayor acercamiento con los juegos de suerte y azar, porque realmente incluso en los juegos familiares no soy muy buena, entonces no participaba mucho y no tenía un acercamiento real con el sector de juegos de suerte y azar, era muy desconocido para mí. Yo llegué a Coljuegos en el 2016 por un concurso que hizo el presidente buscando a alguien que entrara a la gerencia de seguimiento contractual. Buscaban a alguien que tuviese experiencia en hacer seguimiento a la ejecución de los contratos de concesión de juegos de suerte y azar. Hicieron un concurso en el cual nos pusieron como reto presentar alguna alternativa para mejorar los procesos de la entidad. A mí me gustó mucho el tema porque digamos que siempre me ha gustado que lo reten a uno, me parece chévere, y nos daban unos recursos que tenía la entidad y teníamos que presentar un plan para mejorar, digamos, los procesos desde el punto de vista del seguimiento contractual. Yo presenté mi proyecto y durante el curso de las entrevistas nos pusieron unos problemas reales, problemas a los que la entidad se enfrentaba en la ejecución de los contratos y nos pedían que presentáramos alternativas para resolverlos. Resolverlos desde terminar el contrato porque no había nada que hacer o resolverlos de miremos cómo hacemos para salvar el contrato para lograr que siga generando recursos para la salud y que siga siendo un contrato viable. Entonces creo que esa practicidad precisamente que tuve en el DNP y de poder ver las cosas desde diferentes ópticas y desde diferentes perspectivas, me sirvió mucho a la hora de poder concretar soluciones prácticas para los problemas sin salirse, digamos, del marco jurídico, manteniendo la normatividad. Y me gusta mucho haber entrado a Coljuegos por concurso, porque pues es un tema que me dio la oportunidad de aprender de un nuevo sector, de aprender sobre un tema que no manejaba, y que pues le metí todo el corazón desde el principio. Hace poco hubo una presentación del presidente con el juego Juan B. Pérez Hidalgo, donde resumió 9 años de trabajo del organismo. Sé que quizá puede ser mucho tiempo, puede ser poco tiempo. Yo sé que es el tiempo suficiente como para que Coljuegos se haya establecido como, diría, el principal regulador de Latinoamérica.
sé que a veces es difícil resumir el trabajo en poco tiempo, en pocos minutos, pero nos gustaría que usted, estando desde adentro del organismo, nos pudiera comentar desde su óptica cuáles son los aspectos más destacados de Coljuegos como institución y desde su trabajo como vicepresidenta de Desarrollo Comercial, y esto lógicamente está vinculado con los números que presentó Pérez Hidalgo recientemente, números muy favorables sobre lo que ha generado la entidad a nivel de recursos que se aplican a la salud de los colombianos. ¿Cuál es su aporte en su puesto para este crecimiento, para este desarrollo? ¿Qué es lo que nos puede analizar y hacer una reflexión sobre el trabajo de la entidad? Bueno, Coljuegos es una entidad joven. Coljuegos es una entidad que tiene 9 años de creación, 8 años de funcionamiento. En la última administración, pues el doctor Juan B. nos ha acompañado 4 años y medio ya en esta administración. Y creo que el principal aporte de esta entidad que realmente yo destacaría es que es un regulador muy activo. Es un regulador que no se queda esperando con un ritmo lento sobre la evolución del mercado, sino que es un regulador que sale y busca alternativas. Es un regulador muy abierto, que le gusta escuchar diferentes alternativas, que llama a los operadores y les dice, venga, hagamos negocios, hagamos juegos que sean buenos, denos oportunidades para poder estudiar temas y poder ampliar la oferta de los juegos que tenemos existentes, ¿sí? Es un organismo que se ha mantenido estrictamente técnico, y eso hace que su nivel de capacidad y su profundidad en los temas sea muy chévere. Trabajar acá es maravilloso porque siempre estamos buscando las alternativas para que los juegos sean mejores, para que generen más recursos para la salud, para que sean viables para los operadores. Digamos que somos una entidad que busca que a los operadores les vaya muy bien. Nosotros queremos que todos nuestros empresarios sean millonarios y entendemos que en la medida en que a ellos les vaya bien, al regulador le va bien porque recauda mayores recursos. Nosotros tenemos un porcentaje de las ventas de cada juego. Entonces, en la medida en que los juegos vendan mucho, por supuesto que Coljuegos va a recibir mucho dinero, que todo ese dinero se transfiere para la salud de los colombianos. Entonces, digamos que buscamos darle el valor a cada uno de los que forman parte de esta cadena del sector de juegos de suerte y azar, reconocer ese aporte que da cada uno, darle valor al operador privado y no verlo como alguien simplemente que es un vigilado, que es alguien que está allí en el sector y está allí en el mundo de los juegos de suerte y azar, y a quien tienes que vigilar todo el tiempo para mirar que haga las cosas bien y estrictamente como está en el contrato. No, sino que es alguien a quien tienes que darle también oportunidades, a quien tienes que darle unas ofertas atractivas, a quien tienes que darle alternativas para que el negocio vaya bien, porque en la medida que el operador vaya bien, pues por supuesto a la entidad también le va bien. Creo que esos son aportes muy importantes que son casi invisibles, ¿no? Porque hay reguladores cerrados que no escuchan, que no son buenos interlocutores, y ese aporte de un cambio de mentalidad frente a lo que es el sector de juegos de suerte de azar y frente a lo que debe ser el rol de los reguladores, pues hace que sea muy importante para nosotros destacar, digamos, esa situación que debe estar en el ADN de las entidades, y es seamos abiertos, escuchemos, seamos activos, vayamos y busquemos, no nos quedemos esperando que los operadores vengan con las cosas, sino seamos activos, vayamos y miremos otras jurisdicciones, revisemos qué está pasando a nivel mundial, miremos cómo podemos mejorar, todo desde la óptica de busquemos recursos para la salud, que es realmente el propósito para el cual, digamos, fue creado. Eso hace que desde hace 4 años y medio, pues el recaudo se haya aumentado en un 76% respecto a lo que hubo en el cierre del 2015. Entonces, digamos que ahí uno puede ver un crecimiento exponencial de los recursos que se generan para la salud. Por ejemplo, los juegos online que se regulan en Colombia en el año 2016 y arrancan su operación en el año 2017, hoy a la fecha ya han generado más de 167.000 millones de pesos para la salud, con una fuente de financiación que hace 3 años no existía. Crear nuevas fuentes de financiación para el Estado cuando hay escasez de recursos me parece que es fundamental, y más, por ejemplo, en un año como este, que en una situación de pandemia, pues lo que se necesita es más recursos para la salud. Por eso siempre somos inquietos, necesitamos alternativas, generar nuevas opciones, generar nuevas formas de entretenimiento, todo desde un equilibrio entre, pues lógicamente, la legalidad y lo que debe ser el funcionamiento del juego. Digamos que ya desde mi rol acá en la entidad, y pues yo entré en 2016 a, como les decía ahora, a hacer seguimiento contractual, fui gerente de seguimiento contractual
acá en la entidad 2 años, en 2 periodos diferentes. Y creo que desde allí lo que tratamos de hacer es cambiar un poco esa percepción de que el supervisor del contrato, de que quien hace seguimiento a la ejecución del contrato, debe ser la persona que vigila el cumplimiento del contrato a rajatabla, y lo que hicimos fue cambiar y poner un enfoque muy preventivo, un enfoque de acompañamiento al operador, un enfoque de profesionalización del operador y de formalización del operador, y es decirle, mire, en este contrato estamos juntos. Este contrato es un contrato en el que estamos los dos y vamos a salir adelante los dos, porque a mí lo que me interesa es que el contrato se ejecute y se ejecute bien. En la medida que el contrato se ejecute bien, va a generar muchos recursos para la salud. Entonces puede hacer un acompañamiento y cambiar el enfoque del seguimiento, y empezamos a hacer un seguimiento basado en riesgos. Hicimos una matriz, buscamos cuáles eran los riesgos que teníamos, a los que de verdad la entidad debería apuntarle y tener cuidado. Y dijimos, mire, tenemos riesgo cuando un operador no nos reporta informaciones de ventas. Entonces, ahí calificamos unos riesgos y cambiamos de un enfoque netamente de supervisión a un enfoque basado en riesgos, con unos procesos que estandarizamos y que logramos hacer, digamos, muy claros para la fiscalización. En eso fuimos y somos muy estrictos, muy estrictos en la fiscalización, pero un acompañamiento permanente para garantizar que los operadores ejecutaran su contrato de manera adecuada. También logramos en esa época construir los protocolos de liquidación. Nos parece que fue un acierto que todos los operadores conocieran de manera clara y transparente cómo es la forma en que el regulador liquida los derechos de explotación que deben pagar los operadores por su máquina. Digamos que después de la gerencia de seguimiento contractual estuve un tiempo en la gerencia de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Allí tuve la oportunidad de aprender también muchísimo y sobre juegos territoriales acá en Colombia. Aprendí sobre el juego de lotería y el juego de apuestas permanentes, que son 2 juegos lotéricos, y allí pues también tuve la oportunidad de trabajar temas de ilegalidad que no se habían trabajado desde los juegos territoriales. Logramos hacer unos conversatorios de ilegalidad bastante interesantes que nos acercaron mucho a conocer el fenómeno de la ilegalidad en los territorios. Muchas veces en las regiones pasan cosas y en el nivel central uno no se alcanza a enterar y no alcanza a dimensionar qué es lo que está pasando en las regiones, y gracias a ese acercamiento, digamos, logramos empezar a dar pasos muy firmes sobre la ilegalidad en los territorios. Creo que ese fue uno de los principales aportes que pudimos hacer desde la Secretaría Técnica. Y ahora acá en la vicepresidencia, digamos que me cojo todo ese espíritu de la entidad, y empezamos a buscar cómo podíamos hacer ampliación de la oferta de juegos de suerte de azar, ¿sí? Y no solamente la ampliación de los juegos, desde la oferta de los juegos nacionales, sino también de los juegos territoriales. Entonces empezamos a buscar alternativas para que haya más y mejores juegos, mejores alternativas de entretenimiento en un equilibrio con el juego responsable, porque en esta vicepresidencia también tenemos, digamos, ese lineamiento. Entonces, uno de los objetivos estratégicos de la entidad, además de generar más recursos para la salud, es promover el juego legal y responsable, y en ese sentido, digamos que nos pusimos la camiseta para buscar ampliar la oferta de los juegos de suerte y azar. Logramos la aprobación de juegos virtuales para los online, logramos la aprobación de casino en vivo, también para los online. Tuvimos la oportunidad de sacar los bingos con presencia remota. Ahorita en el tema de la pandemia, pues también la vicepresidencia tuvo la responsabilidad de liderar el proceso para expedir unas normas por parte del presidente de la República directamente relacionadas con el sector de juegos de suerte y azar y en medio de la pandemia. Y eran unas normas que tenían unos enfoques para reapertura. Entonces, desde la vicepresidencia dijimos, bueno, queremos empezar rápidamente, y para eso lideramos el proceso para la expedición del protocolo. Participamos activamente en la elaboración del protocolo, que finalmente lo expidió acá el Ministerio de Salud, nos lo aprobó y lo expidió. Después sacamos unas normas también para sostenibilidad de los operadores. Decíamos, bueno, necesitamos garantizar que este tiempo que los operadores van a estar cerrados puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones y sus costos fijos, de tal manera que cuando haya reapertura, pues existan las empresas. Y empezamos a mirar qué medidas necesitábamos para garantizar esa sostenibilidad. Hablamos de acuerdos de pago, redujimos algunas tarifas y costos fijos que tienen los contratos de concesión. Acá en Colombia hay algunos contratos que tienen un pacto de ventas mínimas, entonces
matizamos la aplicación de esos pactos de ventas mínimas durante la época de la pandemia y tomamos otras medidas pues para lograr que las empresas se mantuvieran y siguieran existiendo. Y finalmente el tema de la reactivación. Y nuestra meta era no solamente recuperar el nivel de ventas que teníamos antes de la pandemia, sino mejorar ese nivel de ventas. ¿Cómo hacíamos para llegar a un punto superior al que estábamos antes de la pandemia? Y eso lo logramos únicamente con nuevos productos. Entonces allí fue donde surgió el bingo con presencia remota, que acá en Colombia pues no existía, el bingo tenía que ser presencial, bingo con presencia remota a los jugadores, en el cual se transmiten las partidas de bingo a diferentes dispositivos, el incentivo de premio inmediato, que es un juego muy chévere que en Colombia tampoco existía, que es el de respuesta inmediata en el que tú raspas tu boleto y de manera inmediata sabes si ganas, y logramos ampliar la oferta online como parte de esas medidas de reactivación económica. Entonces, digamos que desde la vicepresidencia destaco mucho haber tenido la oportunidad de liderar ese proceso de garantizar una sostenibilidad, una recuperación, una reactivación de los juegos de suerte de azar acá en Colombia, que gracias a Dios ha tenido resultados maravillosos y hoy tenemos ya sorteos que han tenido ventas superiores a los de antes de la pandemia en los juegos lotéricos, los casinos van en un nivel de recuperación buena, estamos esperando que en cualquier momento arranque el bingo con presencia remota de jugadores, entonces creo que ha sido exitoso y pues esperemos un poco más de tiempo a ver finalmente cómo dan los resultados. Bueno, todo un resumen realmente impresionante el trabajo realizado, impresionante también cómo en pocos minutos pudo resumir todos esos desarrollos, todas esas áreas, incluso por las que usted atravesó dentro de la empresa. Sabe que el caso de Coljuegos es estudiado en todo el mundo. Realmente es un caso ejemplar, es un caso que no solo se analiza y busca quizás ser tomado como modelo en Latinoamérica, sino en otras latitudes. Y la verdad que muchos ejecutivos de Europa suelen preguntarnos ¿por qué Colombia primero? Es evidente que esto va más allá del trabajo en Coljuegos en sí. Hay algo en la sociedad colombiana, en los colombianos, que ha permitido que sea Coljuegos el primer organismo, en este caso en aprobar y regular el juego online, las apuestas deportivas, entre otros aspectos que lógicamente usted mencionó, pero me quería enfocar en eso. Me parece, yo puedo hablar desde afuera, hay una cuestión de sinergias, es evidente entre todos los integrantes del sector, hay buenos vínculos con el gobierno, de las empresas. No quiero, digamos, yo dar solamente mis pareceres, pero cuando me preguntan, yo respondo eso. Quizá en otros países, uno obviamente no puede, usted no va a poder analizar lo que pasa en otros países, pero digo, hay en la sociedad colombiana un deseo de generar riqueza, de generar devolución de recursos desde lo que se genera para el Estado y para la sociedad, y también un fuerte compromiso que va más allá de los gobiernos, porque estamos hablando de que Coljuegos hace 9 años que están, han pasado distintas autoridades. ¿Cuáles son las claves? Digo, ¿qué es lo que pasa en la sociedad colombiana que tiende hacia este progreso? ¿Por qué ha sido Colombia el primer país en regular el juego online? ¿Y por qué se dan estas sinergias, estas concordancias dentro de la sociedad, dentro de los distintos integrantes de lo que es la industria del juego para poder avanzar? Bueno, yo creo que este trabajo que se lideró por parte de Coljuegos fue un trabajo largo. A veces digamos que, claro, estamos evaluando las cosas cuando ya pasaron, pero el proceso, digamos, fue un proceso complejo en el que se necesitó mucho liderazgo de la entidad, mucho compromiso por sacar los temas adelante. Porque finalmente acá en Colombia lo primero que se identificaron es que habían barreras normativas que impedían y que no daban un cierre financiero para el producto. Entonces, desde la entidad se propusieron los cambios que eran necesarios para que el producto estuviera y se encontró con un escenario que había una voluntad política de quitarle espacio a la ilegalidad. Y yo creo que esta es una clave del éxito y es la entidad pudo hacerle entender a toda la sociedad, ¿cierto? A la sociedad civil, pero también a las personas que tomaban las decisiones en el Congreso de la República, al presidente de la República también, al Ministerio de Hacienda, porque nosotros dependemos del Ministerio de Hacienda, de que el juego existe, el juego online existía, las apuestas deportivas ya existían y que todo ese mercado era un mercado ilegal.
No es que los países que no tienen regulado el juego no tengan juego online, lo tienen, por supuesto, pero es que está simplemente adueñado por los ilegales. Ese discurso acá fue muy bien llevado, se logró hacer consciente a las personas que tenían que tomar las decisiones en el momento de ir y hablar con cada uno y explicarle y mostrarle las evidencias y decirle, mire, estas son las páginas que están funcionando acá en Colombia de manera ilegal. Y si no hacemos algo para regular el juego y logramos que esto entre a la legalidad, pues vamos a dejarle todo el espacio a la ilegalidad con todos los fenómenos que la ilegalidad tiene a su alrededor. Entonces creo que hubo una voluntad política de quitarle espacio a la ilegalidad que hizo que todo fluyera un poco más fácil, ¿sí? Y fue una apropiación de ese tema, un estudio de ese fenómeno muy serio que se hizo y lograr hablar con los actores necesarios. Se identificaron cuáles eran los actores, dijeron, mire, para que esto salga necesitamos hacer unos cambios normativos, Congreso de la República, y empezar a trabajar con cada uno de ellos partiendo de la base de que esto era indispensable para quitarle el espacio que se había hecho la ilegalidad y que de otra manera pues iba a ser una fuente de financiación para actividades que no están permitidas, digamos, bajo la ley colombiana. Entonces, en ese sentido, creo que hubo un compromiso muy importante de la entidad, pero también pues del Congreso y el presidente de la República para lograr que esto fuera, pues fue un trabajo, digamos, bastante difícil, no fue fácil, pero y fue un trabajo largo, fueron casi 2 o 3 años en el proceso de reglamentación, pero que dio lugar a que al poner sobre la agenda y al poner sobre la vista de todo el mundo que era un problema de ilegalidad que era necesario solucionar, pues fue, digamos que aunado un poco el camino para que las cosas funcionaran bien. Que además se hizo, que creo que en su momento la entidad lo trabajó de una manera bien acertada, y es ver modelos que ya funcionaban a nivel internacional. Entonces se empezaron a revisar los modelos de la regulación de España, la de Reino Unido, la regulación de Italia, y empezamos a identificar cómo funcionaron esos modelos para garantizar pues que las cosas estuvieran bien desde el principio. Uno de los propósitos de la entidad era cuando salga el juego online, queremos que salga bien desde el comienzo, que tengamos toda la información suficiente para que haya fiscalización y sobre todo para garantizar el pago de premios a los jugadores, porque este es un juego en el que el riesgo reputacional pues es muy grande y necesitábamos dar todas esas garantías. Entonces digamos que al identificar esas barreras logramos romperlas y buscamos unos modelos que funcionaran bien, y trajimos esos modelos, obviamente pues hicimos las adaptaciones necesarias a lo que hoy tiene Colombia pues regulado, y empezamos bien desde el principio en cuanto a tener la información suficiente para poder garantizar una adecuada fiscalización, que los operadores paguen lo que deben pagar y el pago de premios, por supuesto. Este año, por supuesto, la mayoría de los eventos, si no casi todos, tuvieron que realizarse a distancia. Hubo muchísimos encuentros comerciales online, hubo muchas reuniones virtuales, pero quiero centrarme en una muy importante que fue el primer encuentro latinoamericano de juego responsable en septiembre pasado que organizó Coljuegos. Fue un encuentro que reunió no solo a reguladores, sino a distintos integrantes del sector de toda la región, realmente muy valioso, y quería que nos compartiera qué conclusiones tuvo ese encuentro para usted, para el organismo, y por supuesto me imagino el compromiso para seguir realizando la futura, ¿no? Sí, de verdad que el encuentro latinoamericano de juego responsable fue un evento que nos hizo soñar desde el principio. Nosotros teníamos ese propósito este año. Cuando nos trazamos las metas, dijimos, este año queremos hacer algo muy especial en juego responsable porque es un tema en el que tenemos que empezar a trabajar fuertemente acá en la entidad. Y cuando se vino la pandemia, nos desinfló un montón, dijimos, no vamos a poder hacer lo que queremos. Bueno, realmente el evento fue muy bonito, fue espectacular. Tuvimos más de 1.200 participantes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Perú, Chile, España, Costa Rica, Portugal. O sea, hubo muchos países interesados en participar y en acompañarnos en este tema de juego responsable. Y yo lo que creo que lo que refleja este evento es que realmente como industria de juegos de suerte y de azar, todos estamos unidos bajo un mismo propósito, ¿sí? Todos estamos unidos en buscar que el juego sea una actividad de entretenimiento, ¿cierto? Y darle a los operadores unas herramientas que les permita tomar decisiones informadas respecto del juego. O sea, acá nosotros
queremos jugadores, por supuesto, que les guste jugar, pero que jueguen de una manera adecuada, que el juego se convierta en una actividad de entretenimiento y que ellos puedan tomar decisiones adecuadas y correctas para prevenir, digamos, el juego sin control. Entonces, creo que toda la industria está unida en ese mismo propósito y me parece que este evento de juego responsable evidencia ese compromiso que tienen todos los actores de la industria para eso, muestra la voluntad de todos para lograr ese propósito común y lógicamente, pues a nosotros nos gusta mucho porque es un tema también de que la labor que hacemos desde Coljuegos, de promover los juegos, de contar con más y mejores juegos. Les decía hace un rato que queremos que haya muchos juegos y que los juegos sean exitosos y que la gente se divierta y se entretenga, pero adicionalmente lo queremos hacer desde un ámbito de responsabilidad social empresarial. Entonces, Coljuegos dice, tengo que buscar un equilibrio, promover el juego legal, pero también el juego responsable, porque tenemos, digamos, también muy claro que de eso depende pues el éxito de nuestro trabajo acá en Coljuegos. Realmente pues los temas de juegos sin control pueden ser muy nocivos, digamos, para todo el sector. Y acá pues lo que quisimos resaltar fue eso. ¿Qué nos mostró este evento? Que tenemos toda la voluntad de todos los actores para lograr un gran cambio en la manera en cómo se aborda el juego responsable en la industria, que seguramente nos va a poner muchos más retos en el futuro. Perfecto, y ojalá siga esta tradición de este evento tan importante para la región. También es importante para nosotros, para la industria del juego y para el mundo en sí, esta cuestión que quiero conversar con usted. Valoramos mucho, nos parece fundamental el tema de la diversidad, el tema de la igualdad, del respeto, la tolerancia, por todos los miembros, en este caso, de la industria del juego. Sabemos que la industria del juego es una industria con mucha tradición masculina en cuanto a presencia, en cuanto a roles dirigenciales. Por suerte esta tendencia ha ido cambiando en los últimos años, por suerte hay cada vez mayor visibilidad de las mujeres que estaban presentes, pero quizá no tenían tanta participación o no se les permitía tener tanta participación. Decía que esto ha ido variando, que esto de a poco se está revirtiendo, que está habiendo mayores espacios, mayores roles dirigenciales para las mujeres en lo que es la industria del juego, para las minorías también. Y bueno, queríamos saber su opinión en relación con este tema, con esta evolución, y también qué pasa a nivel interno con juegos, con esta cuestión de la equidad, de la diversidad, de la igualdad de géneros, cómo lo trabajan internamente. Bueno, respecto, digamos que a la participación de la mujer, creo que hemos estado en una época de cambio y en el que el rol de la mujer es esencial, y no solamente, digamos, en el sector de juegos de suerte y azar, sino en diferentes industrias. Acá en nuestro sector, sí, en efecto, se ha visto como cada vez hay más mujeres líderes que llevan empresas muy bien llevadas, que participan en los reguladores. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con muchas mujeres y creo que se rescata pues ese valor y ese aporte que se está haciendo a la industria por parte, digamos, de todas las mujeres que trabajamos día a día en el sector. Respecto a Coljuegos, pues les cuento que en esta entidad se respeta el tema de la equidad de género. Aquí hay participación de las mujeres en el equipo directivo, incluso somos mayoría. Las mujeres tenemos mayoría en el equipo directivo. Pues con el liderazgo del doctor Juan B. ha sido muy promovido la participación de las mujeres. Creo que no tiene ningún tipo de sesgo de género. Realmente es un tema que se ha manejado mucho a través de los méritos que cada persona hace para llegar a ocupar cada uno de los roles que tiene que asignar en la compañía. Y creo que allí radica el éxito. Digamos que el tema de equidad radica en que hay mujeres exitosas, hay hombres que aportan mucho y creo que allí es donde está el tema, y es que a ti te den las oportunidades porque tienes los méritos suficientes para hacerlo, porque puedes desempeñar un muy buen rol, porque tienes las capacidades suficientes con independencia, digamos, del género. Yo creo que es muy importante que las mujeres pues podamos acceder.
porque tenemos las mismas capacidades y los mismos méritos que puede tener cualquier, digamos, hombre que trabaje en la industria. Acá en Coljuegos, pues el equipo directivo, como les digo, incluso somos mayoría las mujeres y pues no tenemos, digamos, dificultades en cuanto a ese aspecto. Por el contrario, es una entidad que es muy respetuosa en cuestiones de equidad y diversidad. Bueno, me parece muy bien y ojalá que ese ejemplo se replique en todos los ámbitos, no solo públicos, sino también privados en la industria del juego, en toda la región y en el mundo. Vamos con las dos últimas preguntas, Rosa María. La primera tiene que ver, lógicamente, con un anticipo del futuro. Independientemente del contexto que estamos viviendo hoy, hay que planificar y hay que seguir trabajando, como viene haciendo Coljuegos también hace tanto tiempo. ¿Cuáles son los desafíos que plantea el futuro en términos de los aspectos fundamentales de lo que es la industria? Esto es la profundización de la lucha contra el juego responsable, la profundización de lo que es la promoción del juego responsable, la lucha, decía, contra el juego ilegal, que es un aspecto fundamental también de Colombia, la generación de nuevos productos, nuevas verticales de apuestas, de juego online, que quizá Coljuegos tiene preparadas para el año que viene, y también, lógicamente, poder acompañar a operadores y a empresas del sector en lo que es la pospandemia y, bueno, las necesidades que haya el año que viene. ¿Cuáles son esos proyectos, esos planes que Coljuegos tiene preparados para el año que viene para acompañar y seguir trabajando en pos del progreso del sector? Bueno, en tema de juego responsable, tenemos creo que un reto bien importante y es un tema de cómo vamos a lograr un equilibrio entre los procesos que pueden ser objeto de autorregulación, en los cuales, pues, por supuesto, no tendremos que intervenir, sino que serán los mismos operadores quienes logren acuerdos y puedan ponerse límites ellos mismos frente a algunos temas y cuáles otros procesos debemos nosotros regular y tener claramente unas normas que son de obligatorio cumplimiento, específicamente, por ejemplo, en temas de publicidad. Creo que ya hemos empezado a ver cómo en Europa han habido inicios y ruidos respecto a cómo se está manejando el tema de publicidad de las apuestas deportivas, de si esto debe estar en ciertos horarios, el tema de los menores de edad. Entonces, creo que este tema de la publicidad es un tema bastante importante que tendremos que abordar en el futuro inmediato acá en la entidad. Y adicionalmente, en tema de juego responsable, ¿cómo llegamos a los juegos tradicionales? No tenemos muchos estudios que nos digan y que nos adviertan el juego sin control en los juegos tradicionales como las loterías o como los juegos de bingo y demás, pero creemos que allí podemos hacer unas campañas de educación bien importantes para que la gente pues cuente con los recursos suficientes y se concientice frente a ese tema. Entonces creo que esos son como los dos principales retos, autorregulación y regulación y el tema de cómo llegas a los tradicionales. En cuanto a ilegalidad, realmente pues la ilegalidad es muy cambiante. La capacidad de reinvención de los ilegales es maravillosa porque ellos no tienen límites, porque ellos pueden hacer cualquier cosa, tienen una movilidad que no la tiene ningún regulador en el mundo. Entonces la capacidad de respuesta del regulador frente a la acción del ilegal pues siempre va a ser lenta, porque el ilegal cambia en un momento, de un día para otro ya tiene nuevas cosas, en cambio el regulador pues se demora en darse cuenta, en dar la respuesta, en ser efectivo. Digamos que ahí hay un problema que tenemos que mirar cómo hacemos para ser como más oportunos en el tema, pero yo creo que la principal reto para atender la ilegalidad es cómo damos ventajas competitivas a los juegos legales. Si nosotros realmente queremos atacar el fenómeno de ilegalidad, tenemos que hacer que el juego legal sea competitivo y sea más atractivo, de tal manera que la gente diga, mire, el costo-beneficio de ser ilegal, de ser perseguido, de ser sancionado, de que me cierren mis páginas, de que me incauten mis bienes, no vale la pena comparado con ser legal. Ser legal es buen negocio, genero recursos para la salud. Entonces, el reto más importante que creo que tiene el regulador es cómo le doy ventajas competitivas a los legales para que la ilegalidad pues no tenga espacio. Ese creo yo que es como qué productos buscas, qué nivel de tributación debe tener, cómo es el acompañamiento del regulador, digamos, todo eso me parece que es como lo más importante. Y allí sí pienso que que uno puede ser muy activo y que uno puede ser muy propositivo porque puede generar bastantes cosas positivas. En cuanto a regulación, pues les cuento que el mercado colombiano todavía tiene
bastante oportunidad de crecer. Nosotros tenemos todavía nichos sin explorar. Ahora que hablábamos de género, acá no hay un producto, digamos, que esté pensado para las mujeres. Sería muy interesante empezar a explorar otros nichos poblacionales. Nosotros tenemos una población de más de 50 millones de habitantes, una red transaccional muy desarrollada. Nosotros en Colombia tenemos más de 100.000 puntos de venta en donde se podrían vender juegos de suerte y azar, y esos 100.000 puntos de venta llegan a los 1.100 municipios que tenemos en el país. O sea, tenemos una amplia cobertura en el territorio colombiano. Creemos que es un mercado que todavía tiene muchas oportunidades de crecer. En el juego online, el juego sigue creciendo a 2 cifras. ¿Sí? Este año esperamos con pandemia crecer en un 28%. O sea, seguimos haciendo muchas cosas. Incluso en los juegos físicos tenemos juegos lotéricos como Superastro que han crecido todavía a 2 dígitos cuando ya llevan más de 15 años en el mercado. Entonces creemos que el mercado colombiano tiene mucha oportunidad de crecer y eso lo vamos a hacer a través de, uno, buscar cómo modernizamos los juegos tradicionales, ¿sí? Dos, buscar cuáles son las condiciones técnicas ideales que deben tener los elementos de juego localizados. Y lo tercero, pero no menos importante, creo yo, sería la integración regional. Creo yo que en América Latina pues tenemos una buena sintonía entre los reguladores, somos muy colaborativos, nos hablamos todo el tiempo y creo que eso tenemos que aprovecharlo para mirar cómo hacemos una integración regional de las regulaciones que nos permita ampliar la base de jugadores y con eso pues lograr mayor tráfico a través de las páginas, mejores apuestas, mejores niveles de premiación. Creo que ese es un reto bien importante que tendremos que abordar entre muchos de reguladores pues, de la región. Esos serían como los retos que tendría para ese tema. Muy interesante, muy ambicioso todo lo planteado y ojalá que se pueda ir concretando de a poco, sobre todo también la cuestión de integración regional que me parece muy valiosa. Bueno, Rosa María, la última pregunta siempre solemos hacerla en relación con una industria muy vinculada con el juego como es el turismo. Lógicamente el turismo ha sufrido muy fuerte el impacto de la pandemia. Esperamos que a nivel progresivo el año que viene se pueden ir abriendo las fronteras y pueda haber espacios siempre controlados, siempre con la seguridad adecuada, para que de a poco se vaya retomando el tema del turismo. En este caso queremos enfocarnos en Colombia, en Bogotá, que es la sede de Coljuegos. ¿Qué aspectos de la ciudad, qué atractivos podría recomendarnos a todos los que estamos viendo la entrevista y a todos los ejecutivos y ejecutivas que la van a ver, como para que tengan la posibilidad de visitarla, cuando sea lógicamente habilitado para viajes digamos, entre países, cuando haya medidas de seguridad que lo permitan. Pero digo, pensando a futuro y de manera optimista en retomar la actividad turística, ¿qué aspectos de Bogotá podría recomendar para esos visitantes que quieren conocer la ciudad? Bueno, aquí te cuento que me tocas en el corazón. Yo amo esta ciudad, soy de acá de Bogotá. Esta es mi casa, entonces la adoro mi ciudad. Me parece una ciudad hermosa, es una ciudad de oportunidades. Acá la gente que viene siempre pues queda enamorada porque de verdad es una ciudad muy linda. Es hermosa y compleja a la vez, es una ciudad también que tiene sus complejidades y creo que eso la hace también mística, un poco misteriosa. La gente es amable, atenta, es dispuesta a ayudar, pues cuando logra romper el hielo, los bogotanos somos un poquito furiosos al principio, pero si logras romper el hielo, seguro te vas a conectar muy bien y la gente es muy amable, siempre buscando pues apoyar. Ya para los temas, digamos, de turismo, pues les cuento, Bogotá tiene un patrimonio arquitectónico maravilloso. Aquí puedes encontrar construcciones que tienen influencias de diferentes países europeos, de España, Italia, de Francia, Inglaterra incluso. Y entonces tienes esa mezcla entre la modernidad y el pasado que hace a las ciudades tan interesantes. Eso lo vas a poder ver en distintos barrios de Bogotá, en Quinta Camacho, en Teusaquillo, en Candelaria. Entonces ahí vas a encontrar esa mezcla entre modernidad y entre el pasado y el presente y eso me parece lindo. En cuanto pues a oferta gastronómica, también tenemos una parte de que se mezcla todo lo tradicional con nuevas propuestas que salen con cocina internacional. Pueden visitar acá en Bogotá la zona G, con restaurantes maravillosos en Usaquén,
en el Parque La 93, que queda la sede de Coljuegos acá muy cerca. Entonces, si vienen, pues en el Parque La 93 también nos pueden buscar y los acompañamos y les mostramos restaurantes deliciosos. Y si se animan a algo más, un plan más guerrero, pues pueden ir a galerías de comida, plazas de mercado que también son maravillosas, como la de Palo Quemado, que allá encuentran también platos muy típicos, muy tradicionales de acá de Colombia, que seguramente también les pueden gustar. Somos una ciudad que está tratando de hacer un tránsito hacia lo verde. No sé si sepan, pero tenemos la ciclovía más larga de Latinoamérica. Y entonces, pues es una ciudad maravillosa en donde puedes encontrar muchas rutas para ir en bicicleta. Tenemos un parque metropolitano en todo el centro de la ciudad, que es el más grande que tenemos acá en Bogotá, el Parque Simón Bolívar, y allí pues ustedes pueden también pasar una tarde espectacular. Y los cerros orientales que tienen, digamos, todo para hacer caminatas, excursiones, cosas maravillosas. Este año, pues por pandemia, los festivales y todas las cosas que siempre se hacen en Bogotá, que son de moda, de música, conciertos y demás, por ejemplo, la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Bogotá es una feria pues que tiene una fama impresionante, siempre tenemos un país invitado, pero este año la pandemia nos obligó a reformular, pero no obstante, digamos que si lo que buscan es cultura, pues acá en Bogotá en este momento, por ejemplo, tenemos 3 meses de festival de danza contemporánea, hasta ahorita fue eso, tenemos funciones de teatro, hoy están haciendo todo digital, pero también están haciendo, digamos, para presentar las obras y que la gente siga pues conectada, digamos, con la parte artística. Hay unas charlas súper lindas que está dando ahorita la red de bibliotecas públicas, que es a cielo abierto. Y entonces están convocando a los parques, a la gente para que vaya a las charlas que da la red de bibliotecas públicas sobre libros, sobre clubes de lectura. Hay una franja de cine en casa que están promoviendo. Digamos que culturalmente también es una ciudad que se mueve mucho. Y si lo que le gusta es la rumba, también se le tiene la rumba. Hay sitios muy especiales para bailar, para divertirse. Nada, es una ciudad de verdad maravillosa y pues todos invitados a conocerla cuando podamos acá, bienvenidos. Excelente, bueno, de todo un poco para disfrutar. Ojalá que pueda ser pronto, que los ciudadanos del mundo puedan asistir a Bogotá para disfrutar de todas sus virtudes y características, como bien ha descrito. Rosa María Muñoz Moreno, vicepresidenta de Desarrollo Comercial de Coljuegos, el ente regulador latinoamericano, colombiano, que es líder y que es referente realmente a nivel regional y a nivel mundial. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por poder compartir con nosotros la historia de Coljuegos, sus conocimientos, su propia historia personal y por permitirnos llevar este mensaje a toda la industria del juego. Gracias realmente. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir todo esto con ustedes. Acá desde Coljuegos, por supuesto, siempre dispuestos a apoyar a otros reguladores, a escuchar ofertas, propuestas y nada, cuando vengan, bienvenidos, por supuesto, acá a Bogotá. Bueno, y por supuesto que seguiremos trabajando junto con Coljuegos y con los demás reguladores de la región y con los demás integrantes de la industria del juego para compartir sus experiencias, para compartir sus conocimientos. Este espacio GNM 101, así como nuestros webinarios, van a seguir desarrollándose en todo este año y también el año que viene. Entendemos que es un valor agregado que ofrecemos a la industria. Por supuesto, invitamos a los ejecutivos y ejecutivas de la industria a suscribirse a este canal de YouTube y a seguir acompañándonos como lo han venido haciendo desde el año y medio que estamos trabajando con GN News. Muchísimas gracias a todos y todas por estar del otro lado de la pantalla. Los esperamos pronto y que tengan buenos días. Gracias.